gusto que están con ustedes, con nosotras, con ustedes obviamente están. Qué bueno que están con nosotras. Es que tengo unas buenas noticias para dar y estoy muy emocionada. Estamos en el Día de Familia, por eso, como todas las noches, está Valesca Casanova Chacón, nuestra querida abogada de familia. Valesca, ya la conocen, hay que presentarla como debe ser, pero ya saben quién es. Y esta noche nos acompaña Cristina Balinotti. Cristina. Ay, un gusto estar contigo. Un gusto también, siempre pasas a visitarnos frecuentemente y esta noche nos toca compartir esta información de familia, de letras de familia, de situaciones de familia a nivel legal, a nivel emocional, aquí para conversar y tienen a Cristina. ¿Que te vi? Cristina, estábamos hablando de este curso maravilloso, porque uno siempre dice, uno no nace con el libro, pero hay un curso para aprender a ser mamá y papá. Claro, la profesionalización de la parentalidad, que es tan importante. No sabemos cómo ser padres. Y entonces necesitamos estudiar, como estudiamos abogacía, medicina, necesitamos estudiar cómo ser padres. Interesante lo que estaban hablando, justamente hablando de guidelines, de reglas, toda la letra, todo lo que está escrito en blanco y negro. Pero antes y previo a esto, debe haber un acuerdo de partes emocionales, psicológico entre los padres. Voy a divorciarme. Y entonces escribir ellos también. ¿Qué vamos a hacer con las vacaciones? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Qué vamos a hacer con los summer camp? ¿Tenemos dinero? ¿No tenemos? Vale decir que es muy importante el acuerdo previo para evitar fricciones que se depositan y hacen un daño severo en la psicología de los hijos. Entonces, yo creo que los divorcios son contenciosos porque para divorciarse, como digo siempre, y dice Universidad de la Familia, ahora sí, tenemos que hacer terapia. ¿Para qué? No, si yo ya no lo quiero ver más. Sí, lo vas a tener que ver porque es el padre de tu hijo o de tus hijos. Entonces vamos a hacer una terapia para divorciarnos en paz, en armonía. Y entonces ya ganar la mitad de esa batalla, tener la mitad del camino ya recorrido. Porque si no se va a mezclar todas las emociones no resueltas, lo que no procesamos, el odio que tenemos por el otro, en la batalla legal. Y entonces ahí hace mucho más difícil para los hijos y para los abogados y para ellos mismos. De modo que esto es lo más importante. Quería rescatar un poco el comentario que hizo acerca de que el juez, que dice, ustedes pueden aquí arreglar esto. El mediador. El mediador puede decir, bueno, eso de arreglarlo es muy importante hablarlo antes, tratar. Claro. El divorcio hoy en día está tomado como un trámite más, creo que hay divorcio express también, ¿no? Más rápido aún. Es decir, que debemos pensar un poquito porque la época misma nos lleva a acciones y a conductas rápidas, impulsivas, sin usar mucho nuestro lóbulo frontal, no pensamos demasiado. Y cuando hay hijos tenemos que pensar muy bien el divorcio y lo primero que tenemos que hacer es intentar rescatar esa pareja. Cuando hay hijos. Cuando no hay hijos, yo, bueno, me divorcio cuando quiero. Porque si no, los hijos son daños colaterales. Cuando nosotros a lo mejor podemos haber rescatado. Obviamente, sabemos cuándo se puede rescatar y cuándo no. Si tenemos un marido abusivo, por ejemplo, eso es imposible, o alguien que nos pega. Una situación extrema amerita el divorcio. Un hombre que se va, que tiene otras mujeres. Pero a veces, hoy en día, nos divorciamos por cosas que se pueden solucionar. Que se pueden solucionar y entonces debemos buscar esa solución. Es poner un poco de cordura en esta cultura tan rápida, ¿no? Y tan extrema. El testamento es un tema muy importante, que los latinos le tenemos más miedo a la muerte, no queremos hablar de eso, ¿qué me está diciendo? Como si fuéramos eternos. Yo creo que la comunidad latina tiene que enfrentar esto de hacer un testamento, que es muy importante. Creo que los sajones son mucho más expeditivos y lo aceptan con más naturalidad, bueno, más pragmáticos. Nosotros somos muy emocionales y la idea de irnos y dejar a nuestros hijos, bueno, nos tiene mal. No queremos enfrentar. Es el miedo a la muerte. Es que el tema de la muerte, sí. No, ni siquiera lo que... A mí me pasa que no lo quiero mencionar. Pero ha cambiado un poco. Ha cambiado. Hay que hacerlo rodar con los hijos. Yo, por ejemplo, sí, lo hablo con mi familia. Bueno, cuando mamá no esté, Y mi hijo mayor me dice, pero mamá, yo... Digo, bueno, vos no pensás en eso por la edad que tenés, pero yo sí ya lo pienso. Es decir, que uno llega de pronto a determinada edad en que esas cosas se plantean. La juventud no piensa en la muerte porque la ve muy distante. Uno ya empieza a plantearse, bueno...
Y si tenés hijos hay toda una responsabilidad, ¿verdad? Claro. Porque no querés que de pronto te vas y no haya nada resuelto. La Organización Mundial de la Salud dice que es la segunda causa y será la primera causa de enfermedad, de delincuencia, el hecho de haber sido o haber recibido el acoso, el hostigamiento, el matonaje en la escuela, y que muchas veces ocurre de parte de los maestros. Y otra punta es que estos maestros los tratan mal porque tienen expectativas bajas de ese alumno. Consideran que a lo mejor no es muy inteligente, consideran que a lo mejor no puede llegar. Y entonces, ¿qué pasa? Acá viene la profecía autocumplidora. Cuando los chicos tienen, por eso los padres debemos intervenir, tienen un profesor, un maestro que los desprecia de esa manera, terminan sintiéndose que no sirven para nada. Y entonces dejan el colegio, no rinden. Realmente es todo un tema al que yo creo que socialmente no se le da la debida importancia y la debida charla. Todas las consecuencias del bullying y las consecuencias también para el que hace bullying. Es decir, qué es lo que pasa en la casa de ese... Y que a veces no saben los niños que están haciendo por ejemplo, bullying. ¿qué pasa en la casa de esa maestra para que ella tenga esa animadversión? Pero mi pregunta es lo siguiente. Bueno, esta persona que llamaba... Justo estoy en una escuela, entonces me rodeo de niños pequeños. Lo más importante que te dijo Valesca, hablar con el principal, ¿no? Claro. Pero lo más importante, escribe un mail. Acuérdate que en los Estados Unidos tienes que tener una evidencia de todo. Claro. Aquí no es que me dijo Valesca o me dijo... No, claro. Si tienes grabado el programa, está bien. Pero tienes que tener una evidencia de todo lo que sucede. Claro. Y entonces con esa carta, y con la segunda, y con la tercera, y con la cuarta, seguramente vas a tener recursos para ir a hablar con alguien más arriba si es que no te presta atención. Por supuesto. Pero Cristina, el bullying más grande en general no viene de los compañeros de clase, viene de los maestros. Viene de gente que, no sé, no quiero utilizar palabras despectivas, pero no entiendo cómo, sabiendo que están con criaturas que se están desarrollando, pueden tener actitudes negativas realmente. Porque saben que están con gente que son el futuro de una nación, que tienen, que muchas veces el llegar tarde no es culpa de ellos, sino de los padres. El no haber hecho las tareas es culpa de los padres. Tienen 6, 7 años y realmente los están hostigando. Se ve mucho también en escuelas privadas, muy caras, en donde los maestros se sienten un poco frustrados, quizá porque la condición económica de ellos no es la misma que la de los niños, consciente o inconscientemente. Entonces ocurren este tipo de hostigamientos, porque generalmente la persona que hostiga, el matón, sea un profesor, un maestro o un niño, es una persona que ha sido sometida a algún tipo de violencia en su infancia, en su vida, actualmente en su familia. Se están desquitando. Pero de un maestro es un abuso de poder, de un compañero... Claro. ¿Quién no ha sufrido de bullying en una escuela? El abuso de poder del maestro está sentado justamente en que hay una estructura que sustenta esa conducta en la casa, en su sociedad, en su mini sociedad. Por eso es importante denunciarlo y a lo mejor que ese maestro, es que a lo mejor está sufriendo, ¿no es cierto? Y por eso actúa de esa manera, necesita hacer una terapia o necesitan destituirlo y poner a otra persona. Muchas veces, porque acá hay un caso muy resonado, un niño que yo pediría eso. Se orinaba en el banco porque la maestra no lo dejaba ir al baño y el niño quería ir mucho porque tenían problemas realmente. Son resabios de la educación, por eso en la Universidad de la Familia de Brasil lo marcamos, son resabios de una educación del pasado, de una educación de la Edad Media, en donde a los chicos se les pegaba, los maltrataba. Con las reglas. Inclusive, claro, los jesuitas tenían el famoso corrector que les pegaba. Los romanos. Sí, pero como diría mi hija, pero a mí no me importa cómo era antes. A mí no me importa. Pero a mí nunca me pegaron en una escuela, eso no me sucedió, pero a mi madre sí. Pero hay algo que pasa en cuanto a la educación hoy en día, que después de tantos siglos y en medio que pasamos del siglo del niño, que fue el siglo XIX, después que vino Rousseau con el Emilio de la educación, toda la educación indirecta de Rogers, en donde se le da participación y respeto a ese niño, todavía sigue habiendo estas cosas. Quiere decir que en la cadena de comunicación, ¿no? En la cadena de formación hay algo que está fallando. Y creo que a veces no tienen la capacidad ciertos maestros de tratar con cierto tipo de estudiantes. No todos los estudiantes que están en esas clases son iguales o tienen la misma capacidad o funcionan igual. Hay niños que funcionan bajo presión y otros que no. Entonces a veces hay que denunciarlo y hablar con ellos. Pero nunca la educación de ese tipo por hostigamiento hoy en día funciona. Nunca funcionó. Lo que pasa es que antes los chicos no decían nada. Con el tema de la escuela en la mesa. Y todos los dramas que hemos pasado las madres y los padres también, porque más de una vez he visto muchos padres ahí peleando por sus hijos. Y aparte uno siempre cuando viene un hijo, sobre todo si es muy pequeño, ¿no? Y le viene a decir algo de maltrato y uno conoce a su hijo, sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer, pero a veces no.
Porque a veces los niños confunden realidad, y hay que tener un cuidado ahí, Valesca, ¿no? Valesca, Cristina, cuando un niño te cuenta algo siempre es un poquito como con pinzas, Cuando ¿no? un niño te cuenta algo, el mejor consejo es creerle. Y después está la oportunidad de desmentirlo. Muy bien. Exactamente. La voy a usar para el resto de mi vida. Porque yo siempre le creo y después empiezo a investigar. Es como... Sobre todo en el caso, por ejemplo, de ciertos acosos de tipo sexual que ocurren también en las escuelas. Qué bueno creer primero y después tenemos tiempo de ver qué es lo que pasó. Por ejemplo, si un niño te dice, la maestra no me quiere, me trata mal, no sé qué. En general, uno puede decir, bueno, la maestra puede ser un poquito neurótica o muy estricta, pero uno tiene que saber, ¿no? Que primero creerle. Creerle, sí, muy bien, muy bien. Mamá te cree, mamá te cree. Y vamos a ver cómo investigamos. Claro. Y después habrá tiempo de hablar. En el caso que haya sido una fantasía del niño, cosa un poco difícil, ¿verdad? Porque estaríamos transitando ya otro tema de la psicología. Pero generalmente los chicos cuando lo dicen... No, lo digo por historias, por ejemplo, de un compañero que dice, no, Mila, en el caso de mi hija, se fue con el pie sangrando. Y yo, ¿cómo sangrando? Le dije, no, se había lastimado el dedo, pero los niños ven más allá, aumentan o lo ven diferente, a la realidad la ven distinta. Pero hay algo de verdad siempre. Pero sí es verdad que se había lastimado el dedo. Y hay que se había golpeado. Hay que creerles, Importante, porque muchos padres dicen, no, este niño me está mintiendo, es un mentiroso. Generalmente cuando los niños son muy mentirosos, los padres son muy mentirosos. Y sobre todo si está diciendo, por ejemplo, papá me hizo algo, papá me pegó, papá me tocó. El tema para mí es muy sensible del asalto sexual. Por que el 70% tú sabes que es la familia. Entonces, siempre creerle. Sobre todo, ojo, las mamás que se casan por segunda vez están muy enamoradas. Ay, no, por favor, ¿qué estás diciendo? Y prefieren creerle al hombre que al hijo. El hijo siempre está primero y se le cree. Sí, ¿por qué hacen eso? Qué horrible. Ahí yo no sé qué aberración hay mental. Pero existe, tú no sabes la las cantidad mujeres de que no le casos creen a los hijos o que tienen miedo de contar o lo han contado las hijas y varones, porque los varones pobrecitos también sufren de esto. Sí, desde ya. Y la madre dice, ay, déjate de inventar cosas. No, por favor, jamás haría una cosa así. No, exactamente. Cristina, me querías comentar sobre esta historia. Sí, te quería comentar porque hablaron un señor acerca de la educación y que la educación es de los padres. De los padres. Bueno, hay una confusión entre educación e instrucción. Sin duda la educación empieza en la familia y es educación de valores, de principios, de lo que está bien, de lo que está mal, de la moral y de la ética. La instrucción, que es justamente enseñar las disciplinas correspondientes, le va a la escuela. Vale decir que cuando un niño en la escuela, donde va a instruirse, le hace bullying a otro, es agresivo, pasa cualquier cosa, inmediatamente decimos, ¿qué está haciendo la escuela? ¿Por qué hizo eso en la escuela? En lugar de preguntarnos qué hice yo en la familia. ¿Por qué reaccionó de esa manera en un ámbito social? Porque los hijos son siempre como la expresión de lo que sucede en el seno de la familia. Expresión social de lo que sucede en la familia. Entonces es muy importante tener esta distinción que hacemos en Universidad de la Familia ahora sí. Eduquemos en casa y en la escuela instruyamos. Está bien, está muy bien que nos explique esa diferencia y que la tengamos en cuenta. Interesante ver que el maltrato generalmente va de parte del hombre a la mujer, pero también hay casos mínimos. ¿Pero por qué? Porque resulta que el maltratador, que generalmente es más de un 80% el hombre, tienen casi todos el gen de la violencia o el gen guerrero, es decir, están predispuestos genéticamente a ser aguerridos, a pelear, a golpear. Pero resulta que hay un porcentaje de mujeres que tienen ese gen. Y vemos mujeres que golpean y que golpean primero a sus hijos. Cuando pueden y las circunstancias se abren para ella, golpean o intentan abusar también al marido. Por eso hicieron toda la genética y la psicología, porque además de esa genética seguramente esta mujer ha tenido una familia violenta que la ha violentado a ella. Ya está todo inventado, la cosa es así, ¿no es cierto? Porque hay gente que pasa mucho tiempo de su vida, Cristina, culpando a... Obviamente la culpa o parte de la culpa de que uno sea de determinada manera es la familia, como bien dijiste, ¿no? De donde mamamos todo lo principal, ¿no? Pero llega un momento en que ya estamos solos, o sea, tenemos tiempo a reacomodarnos, a mejorarnos, a ser políticamente más correctos. ¿Hay un tiempo? Hay dos puntas. Hay que trabajar en eso. La exculpación siempre es una cuestión humana. Los humanos nos queremos desligar de aquellas cosas que nos pesan. La exculpación, es decir, poner la culpa en el otro. Mi madre, exactamente. El colegio. Después, en un punto, cuando estamos mejor psicológicamente, quizá a través de una terapia, hay gente que no la necesita y lo ve rápidamente, llegamos a la responsabilidad
responsabilidad, que es tomar, por supuesto, esto de decir, bueno, mamá y papá me dieron lo que pudieron y yo ahora, esto que sucedió es mi responsabilidad, no la culpa de ellos. Pero tampoco es culpa de los padres si tienen un hijo y lo golpean y el chico sale mal. Es también, no es culpa, es responsabilidad. No me gusta hablar porque hay una culpa legal, una culpa psicoanalítica, ¿verdad? Y entonces esas dos culpas, digamos, no se aplican mucho. Yo creo que hay que hablar de responsabilidad de los padres y uno mismo, mirarse primero uno mismo y no decir, me pasó esto porque, bueno... Por ti. Sí, como había un gran deportista en Argentina, se llamaba Monzón, que terminó muerto, era un boxeador, y decía que, bueno, que todo lo que le había pasado en la vida era producto de... Y los medios lo justificaban, producto de la... digamos, niñez tan tremenda que había tenido. Y esto era verdad, pero también tenemos posibilidades. Fue un asesino, sí, partamos de la base que hemos... pero podemos cambiar nuestra Claro, los millennials están volviendo... Yo no soy millennial, pero me siento como tal. Los millennials están volviendo a la casa de los padres. Los millennials han retrocedido. Sí, pero eso no está deshabilitado. Eso es otra cosa. No, eso ya eso es aprovechado. Sería una deshabilitación mental, de pronto, emocional. Gracias, Cristina. Pero pasa, ¿no? Que hay... Pero qué interesante hacerlo con los niños que realmente, por ejemplo, yo los niños del pero ella decía, autista, exacto, los niños que tienen una cantidad de dificultades distintas a otros, claro, ¿no? No sé, a mí todas las palabras que se utilizan ¿cómo se evalúa desde el punto de vista legal, ¿no? La profundidad de la disabilidad. Tiene capacidades especiales o es deshabilitado un niño. ¿A qué edad una persona ya puede ser tratada como adulto, Cristina? Un niño que no tenga una discapacidad. Exacto. Bueno, las neurociencias hoy en día, a través de estudios muy complejos, como MRI funcionales, que son videos del cerebro, está determinando que la niñez termina, lógicamente, con la pubertad. Cuando comienza la pubertad, esto lo sabemos, pero algo más interesante todavía es que la adolescencia termina a los 30 años, cuando la sustancia blanca del cerebro baña las zonas frontales donde está el pensamiento, la planificación, el control de los impulsos. Por eso es que vemos todavía personas de 20 o 25 años que se tiran de una montaña, que se tiran de un balcón a la pizarra, a ver si... como niñitos. Yo creo que la infancia se acaba el día que tienes un hijo. Porque ya te das cuenta. Bueno, a mí se me acabó en el sentido de que me di cuenta que ya... un montón de cosas no podía hacer. Pero muchos padres, como no están maduros, comienzan a ser como los amigos de los hijos. Entonces, como ellos no maduraron, son niños, son adolescentes. Entonces, los chicos son todos roommates en la casa y no hay nadie que pone la autoridad. Porque el padre es más adolescente. ¿Es muy malo ser roommate de tu hijo? Es muy malo, es lo peor que hay. ¿Es lo peor? Es lo peor porque no podemos ser amigos de los hijos, tenemos que ser los padres. Porque, como una vez me dijo mi hija, pero yo pensé que eras mi amiga. Le digo, bueno, pero si yo soy tu amiga, ¿quién te es tu mamá? Porque la cosa es... Tú nos has dado una mala noticia mucho hoy. No, pero fíjate, ahora, de pronto, que ella, la más chica, tiene 34 años, yo puedo ser su amiga, sí. Pero en el periodo de crecimiento no podemos ser amigos. Tenemos que guiarlos, ser las guías, ser aquellos que le instilamos valores. No podemos... el nene sabe lo que hace, no te preocupes. Deja que cierre la puerta. A ver si violo su intimidad. Una cosa tan absurda, ¿no? Que está pasando mucho. Ah, bueno, ya eso es... Yo pensé que era así. Es que yo juego hasta los juegos de computadora con mi hija. Está muy bien, está muy bien, pero los chicos solos, en su habitación, los adolescentes que cierran la puerta y no me molestes... Entonces hay que decirles, darles un baño de realidad. Esta casa la compró mamá y papá con mucho esfuerzo. Cuando tú ganes dinero y te puedas comprar una casa, la vas a cerrar con llave todo lo que quieras. Entonces siempre la realidad a los hijos. No hacerles creer como mucho, esta casa es tuya. Yo creo que eso no está bien, no es tuya. Tu casa va a ser tuya. En la casa de tus padres, donde tú estás viviendo hasta que te independices, todo lo que quieras. Tengo una amiga que no quiere, tengo una amiga que no quiere que sus hijos sufran, entonces ella siempre le dice que el dinero está llegando de Cuba, aparte. Bueno, pero es crearlos en una fantasía. Y los niños me lo han dicho, no, mi mamá es rica, lo que pasa es que el dinero lo tiene en Cuba. Pero eso es crear una fantasía, ojo. Está mal también. Está mal. Es que es muy difícil. Hay que decir la realidad. Es muy difícil, la madre no le quiere contar las penurias económicas que está pasando a sus hijos. No decir, porque una cosa es que vos te pongas a llorar frente a tu hijo. Pero
Pero sí que hables. El diálogo es el gran aliado de las relaciones humanas y ustedes lo verán, parejas que realmente no, se pero yo comunican. pienso también, me dice, le digo, yo creo que le estás mintiendo mucho a tus hijos, pero yo no soy quien tampoco para dar lecciones de madre o padre. No son mentiras, son omisiones, de la realidad. Claro. Bueno, muchísimas gracias, damas, por esta noche. Cristina, un gusto, como siempre, tenerte y hablar de estos temas tan interesantes y de tu universidad, que algún día la quiero participar. De la familia, ahora sí. Exactamente, Valesca.